Ok, vamos a empezar este otro video. Nos quedamos, estábamos viendo al capacitor. Vamos a continuar un poco más con el capacitor. Eh, Recordamos las ecuaciones básicas que más se emplean de él. Estas son sus dos ecuaciones. Eh, Obtener la corriente a partir del voltaje y la segunda, obtener el voltaje a partir de la corriente. Como cualquier elemento, en el resistor calculábamos la potencia, en las fuentes de voltaje y de corriente calculábamos la potencia. En estos elementos también se puede calcular la potencia. La fórmula general es la más común, recurrir a ella. Si yo sustituyo esta ecuación aquí, entonces me queda esta ecuación, que es otra manera de sacar la potencia. La potencia a partir del voltaje del capacitor y su derivada de voltaje, que es la pendiente. La pendiente con que el voltaje crece o decrece, ¿sí? Y la capacitancia. Así que la potencia la puedo sacar como V por I y de esta forma. También acostumbramos a veces buscar, evaluar cuánta energía ha almacenado o ha liberado el capacitor. Entonces recurrimos a esta fórmula. Esta fórmula es general, así como la de potencia. Si queremos conocer la energía en un resistor, pues integramos la potencia del resistor. Si queremos conocer la energía de una fuente, integramos la potencia de la fuente. Y así en el capacitor, si queremos conocer cuánta energía almacena o libera, integramos la potencia del capacitor. Cuando yo sustituyo esta ecuación aquí, se cancela el diferencial con el diferencial que tenemos acá y me queda solamente esto. Es lo que queda. Como el límite inferior está así por definición de cálculo, en realidad nosotros siempre empezamos a evaluar desde 0 segundos en adelante. Así que este límite lo corregimos, lo podemos borrar y le podemos poner el 0, que es normalmente a partir de donde empezamos nosotros a contar, de 0 segundos en adelante. Entonces, al poner el 0 y hacer la integral, nos queda esta ecuación. La energía de un capacitor
está dada como un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. ¿Sí? Esta ecuación es básico saberla. Esta otra también es básico conocer esta fórmula. Si conocemos esta, podemos sacar esta. No necesitamos memorizar las dos. Con saber esta basta. Luego, si conocemos esta y esta, podemos sacar esta también. ¿Sí? Y entonces la potencia la podemos sacar con esta y la energía con esta. Son las fórmulas más básicas del capacitor. Una información extra que tenemos que recordar de los capacitores, la voy a poner acá en el pizarrón blanco. Vamos a ponerla ahí. Va a ser la siguiente. Dice, ahí se alcanza a ver, dice lo siguiente: el capacitor almacena energía en forma de voltaje. La ecuación que acabamos de ver nos lo dice. El voltaje es la variable más importante en el capacitor. Más que la corriente es el voltaje en el capacitor. Y también entonces tenemos que recordar esta otra información. Como hablar de voltajes, hablar de energía, voy a bajar tantito la imagen. Hablar de voltajes, hablar de energía, entonces la energía no puede tener cambios instantáneos en un capacitor, ni en cualquier objeto. De hecho, nosotros estamos representando un contenido de energía en nuestro cuerpo. No puede cambiar bruscamente la energía. La energía contenida en cualquier objeto como este plumón, pues es en función de todas sus características que tiene. Entonces, la energía en un capacitor pues está en función del voltaje y de su capacitancia, como dice esta fórmula. No puede cambiar la energía instantáneamente, a no ser que el voltaje cambie instantáneamente, y eso no ocurre en un capacitor. La energía no puede haber cambios instantáneos. Es progresiva la manera en que un elemento cualquiera, nosotros mismos almacenamos energía, o un capacitor igual almacena energía en forma progresiva y se deshace de esa energía poco a poco en forma progresiva. Nosotros igual, o sea, no podemos almacenar energía de golpe ni deshacernos de nuestra energía de golpe. Siempre hay un efecto negativo cuando se quiere cambiar bruscamente la energía en un capacitor, y así pasaría también con nosotros. Entonces, aquí lo pongo, el voltaje no puede tener
cambios instantáneos, ¿sí? El voltaje no puede tener cambios instantáneos. Si nosotros queremos provocar en un capacitor un cambio instantáneo, lo que vamos a lograr va a ser que responda violentamente, protestando. Eso, como lo vemos en esta ecuación, I igual a C dV en dt. Esta derivada es la pendiente del voltaje, es la pendiente. Entonces, si el voltaje viene así y empieza a crecer poco a poquito, ¿sí? Si lo hace así, aquí la pendiente, que es esta derivada, vale 0. Aquí la pendiente tiene otro valor. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí la pendiente vale 10 volts por segundo. Acá son 0 volts por segundo, ¿sí? Entonces, aquí tiene 0 y acá 10. La corriente refleja valores primero de 0, porque va a ser C por 0, 0 corriente, mientras el voltaje se mantiene constante, ¿sí? No quiere decir que aquí sea 0 el voltaje. El voltaje puede ser algo así, o sea, puede ser que tengamos un valor B, ¿sí? Este es el voltaje del capacitor. Entonces, si empieza con B pero no cambia, su pendiente es 0, su corriente va a ser 0, porque esto que está aquí es esto, la pendiente. Cuando la pendiente cambia y empieza a ser de 10 volts por segundo, está creciendo cada segundo 10 volts, eso vale esta derivada, vale 10. Entonces la corriente sería C por 10. Pero si de repente el voltaje hace un cambio brusco, el voltaje, y aquí la pendiente se vuelve infinita, volts por segundo, entonces esta pendiente es esta derivada. La corriente va a ser la capacitancia por la pendiente, o sea, la capacitancia por infinito. Eso va a ser infinita la corriente. Teóricamente la corriente en esta transición crecería a valores muy grandes, muy elevados, y pueden dañar al capacitor, ¿sí? Aquí lo pongo en la discontinuidad de B de T, la pendiente M, que es lo mismo que la derivada, se vuelve infinita. La pendiente se vuelve infinita, o sea, esta derivada. Por lo tanto, estos 3 puntos significa por lo tanto. Por lo tanto, la corriente tiende a infinita. O sea,
la corriente crece indefinidamente, dañando al capacitor. Esta es la forma de protestar del capacitor cuando le queremos hacer un cambio brusco de voltaje. Ya después se vuelve otra vez cero aquí la pendiente vuelve a ser cero, pero en esta transición la corriente por el capacitor creció demasiado y lo daña. No importa que esto dure poquito, sea un brinco pequeño, la pendiente infinita provocó corrientes que tienden a infinito, muy grandes. En la práctica pues no se va a ir infinito la corriente, pero puede ser que la corriente valga unos 10.000 amperes y eso es suficiente para quemar al capacitor o a los elementos que rodean al capacitor, que se dañe. Por eso no es bueno cambios bruscos de voltaje en un capacitor. Ahora, continuando con el capacitor, vamos a mencionar que un capacitor, cómo responde a distintas formas de voltaje. Ya vimos en el video anterior cómo respondió a un voltaje senoidal. ¿Sí? Por ejemplo, si el voltaje fuera constante, si el voltaje es constante, ¿qué pasa con la corriente? La corriente va a ser C por dB en dt. Cuando yo pongo esta constante aquí, su derivada se hace cero. Quiere decir que no circula corriente por el capacitor. Tengo una fuente B y conecto al capacitor. Cuando yo conecto esta fuente al capacitor, solo va a haber corriente en el momento en que conecto la fuente al capacitor y va a pasar esto. Voy a estar aplicando un salto de voltaje, una discontinuidad, ¿sí? Este voltaje, imagínense ustedes que es así. Se cierra el interruptor en t igual a 0. Entonces el capacitor lo siente como un voltaje instantáneo. O sea, el voltaje del capacitor es, lo pongo aquí, este voltaje vale 0 y de repente brinca a B. Así que solamente durante la transición, al momento que crece, que hace esto, va a haber corriente aquí. Pero la corriente va a ser muy grande. En el papel sería infinita porque pasa esta condición. Tengo pendiente infinita y
la corriente se va a infinito. Eso es lo que pasaría aquí. O sea, durante ese momento la corriente era cero y de repente brinca a un valor muy alto, ¿sí? Que tiende, digamos aquí, está mal que ponga infinito, pero es una manera de hacer notar que la corriente creció mucho, ¿sí? Pero después, por acá, ya la corriente volvió a ser cero. ¿Sí? Aquí la corriente vale cero, que es este caso. O sea, cuando mi voltaje ya vale V, mi corriente vale cero. El capacitor solo necesitó un instante de tiempo para cargarse a este valor y después ya no dejó pasar corriente. Su corriente ya se volvió cero, de cero en adelante. O sea, a partir de aquí para acá, la corriente ya vale cero. Solamente en t igual a cero existió corriente. Eso es lo que pasa cuando aplicamos un voltaje constante. Bueno, ahora si el voltaje fuera así, es una rampa. Es una rampa de voltaje. La corriente va a ser C por dB en dt. Al derivar esto me queda C por B. Quiere decir que la corriente se vuelve constante. ¿Sí? Este es un valor constante. Ahora, el voltaje es así. Ese es el voltaje. Y la corriente vale C por B. La corriente se vuelve constante. ¿Sí? Aquí, ahí se alcanza a ver. Si yo aplico una rampa, al sustituir en la derivada, se va la T y me queda B. B por C, C por B, o sea, es esto. La corriente es constante. Queda así. Pero mi voltaje era una rampa. Mi corriente se volvió constante. Y así para voltajes más elaborados, pues ya no ocurre esta situación, ¿sí? Para voltajes un poco más elaborados. Solamente es derivar y eso me va a llevar al resultado. Acá el caso inverso.
si la corriente fuera constante, si la corriente es constante, ¿qué pasa con el voltaje del capacitor? ¿Sí? Entonces el voltaje del capacitor es 1 sobre C, la integral de la corriente. Nosotros vamos a integrar desde el momento en que empezamos a aplicar, en cero, ¿sí? O sea, empezamos desde cero hasta un instante cualquiera, pero le vamos a sumar el valor con que empieza el capacitor. El capacitor puede ser que tenga un voltaje previo. Ese voltaje previo lo ponemos acá, el voltaje antes de empezar, ¿sí? Este es justo cuando ya estamos aplicando la corriente, por eso se le pone un signo más arriba, un supraíndice. Ese signo más significa que ya estamos aplicando la corriente, y acá le estamos sumando el voltaje que tenía antes de aplicar la corriente. Antes de aplicar la corriente, ¿cuánto voltaje tenía? Este se agrega a los incrementos que produce la corriente. La corriente produce un voltaje que se va a sumar con el que ya tenía. Cuando yo pongo este aquí, me queda B igual a I sobre C por T más B de 0. Esta va a ser la forma del voltaje que se va a producir. Cuando aplico una corriente constante, el voltaje se vuelve una rampa. Así que si yo tengo una corriente constante, el voltaje se vuelve como esto, una rampa. Una recta que empieza en este valor. Este sería el voltaje del capacitor cuando aplico una corriente constante, ¿sí? Es lo contrario de acá. Acá aplico un voltaje y lo que se produce es una corriente. La corriente pues es infinita en T igual a 0, pero después se vuelve 0 en este caso, ¿sí? Porque estoy aplicando voltaje. Ahora es al revés, ahora estoy aplicando corriente. Si aplico corriente, el voltaje se convierte en una rampa, como esta. Su pendiente que tiene aquí, la pendiente con que crece, es este valor, I sobre C, volts por segundo. Esta es la pendiente que tiene esa rampa. Ese es el comportamiento con una corriente constante. Este circuito que usa un capacitor es el mismo amplificador inversor que estábamos viendo. Es una extensión del amplificador inversor, solo que en vez de poner una resistencia que va de la salida a la entrada, colocamos un capacitor. Eso lo convierte en un integrador, en un amplificador integrador, ¿sí? Así se le conoce. O sea que aparte de que puede llegar a amplificar, también integra esta señal.
¿Y cómo demostramos eso? Pues vamos a deducir la ecuación. Recuerden que para deducir la ecuación, lo único que tenemos que hacer es plantear la ecuación de nodo aquí. La ecuación de nodo en la terminal negativa. En todo este nodo que está aquí, planteamos el método de voltajes de nodo, ¿sí? Pero primero tenemos que tener presente, tomar en cuenta que las entradas no absorben corriente. Hay que recordar eso, las entradas no absorben corriente, las entradas al amplificador operacional. Segundo, que el voltaje en la terminal negativa tiende al voltaje en la terminal positiva. ¿Y cuánto voltaje hay en la positiva? Pues 0, porque está a tierra. Así que el voltaje en la negativa va a buscar también ser 0. En este nodo va a buscar a ver 0 volts, porque acá hay 0. Así que de aquí a acá, de este nodo a tierra, tenemos el voltaje negativo, el voltaje de esa terminal, en la entrada menos. ¿Sí? Lo llamo así, B menos. Y ahora marcamos las corrientes de los elementos. Hagan de cuenta que es arbitrario, nosotros no tenemos que adivinar para dónde va la corriente. Solamente decimos, yo voy a marcar corrientes en el sentido que a mí se me antoje. Entonces yo, por ejemplo, digo, para mí esta corriente va para allá, así. Y la corriente de este capacitor va para acá, así. O sea, toma este camino. Entonces yo ya marqué las corrientes en este nodo. Y lo único que hago es escribir la ecuación de ley de corrientes de Kirchhoff, que me dice que la suma de las corrientes que salen es igual a las corrientes que entran. Aquí salen las dos corrientes, la corriente del resistor más la corriente del capacitor, que es esta. Las dos salen, es igual a las corrientes que entran, pero no entra ninguna corriente, así que aquí sería 0. ¿Sí? Solo hay dos corrientes, esta y esta. No entra nada al operacional. Acuérdense que las corrientes en el operacional son 0. No entran corrientes. ¿Sí? Así que la suma de las corrientes que salen es igual a la que entra. La corriente del resistor, ahora vamos a escribir cada corriente en función de su voltaje, ¿sí? Vamos a poner la corriente de este resistor en función de su voltaje. Su voltaje es de acuerdo a esta polaridad, más, menos, así, de acuerdo a esta polaridad. Entonces, esta corriente es el voltaje sobre la resistencia. Voltaje sobre la resistencia. ¿Cuánto voltaje hay aquí? Es este voltaje menos este voltaje. El voltaje del lado positivo menos el voltaje del lado negativo, o sea, VI. Así que sería V menos VI. ¿Sí? Y ya tengo la ecuación de corriente en el resistor. Es este voltaje menos este. Ahora sumo la corriente del capacitor. La corriente del capacitor, usamos la ecuación que ya habíamos planteado hace unos momentos. La corriente del capacitor es la capacitancia por la derivada del voltaje. Así que aquí tendríamos la capacitancia por la derivada del voltaje, la derivada del voltaje en el capacitor. El voltaje del capacitor, ¿cómo lo mido?
según el sentido de la corriente, lo mido así, más, menos, ¿sí? La corriente va de más a menos, como en el resistor, de más a menos esta corriente, y esta también va de más a menos. Así que el voltaje que voy a poner aquí tiene que ir medido así. Este voltaje va a ser el voltaje del lado positivo, que es V menos. Le voy a poner aquí V menos, menos el voltaje del lado negativo, que es V0. Sería V0. ¿Sí? Entonces ahí está la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Esta es la corriente del capacitor y ya esto es igual a 0 según esta fórmula. ¿Qué sigue ahora? Reemplazar esta condición. V menos es igual a V más. ¿Sí? O sea, aquí decimos, esto implica que V menos y V más voy a quitar esta tierra. La voy a poner más chiquita. Entonces, V menos igual a V más vale 0. Así que V menos igual a 0 la pongo aquí, aquí y acá. Y vamos a ver qué queda. Nos queda entonces 0 menos BI sobre R más C derivada de 0 menos B0 con respecto a T. Esa es la ecuación de nodo en el amplificador integrador. La misma ecuación, nada más reemplacé B menos por 0. Y ahora voy a despejar B0. B0 en función de BI, B0 en función de BI. Entonces, este término lo puedo pasar de este lado. Y aquí este negativo sale y me queda así, menos C de B0 en dt igual a BI sobre R. C y el menos pasan del otro lado. El diferencial pasa también del otro lado. Quito los diferenciales integrando. ¿Sí? Así los elimino, los voy a quitar. Ahí está. Sí, más o menos. Los límites de integración. De este lado voy a integrar de 0 a t. De 0 a t. Se pone t porque debe quedar en función del tiempo. El límite superior me dice la variable de la que va a depender B0. Y abajo se pone 0, que es donde empieza la aplicación de este voltaje, donde se empezó a aplicar a partir de 0, ¿sí? De 0 segundos, de 0 a t.
t es una variable, 0 es un número. Y acá se pone B0, como estas variables B0, sería B0 evaluada en 0. Perdón. Acá arriba se pone esta variable, pero evaluada en t. ¿Sí? Son los límites de integración que van de acuerdo a estos límites. Entonces, al integrar aquí me queda B0 de t menos B0 de 0. Este voltaje B0 de 0 es este que está aquí, este otro es este. De este lado me queda la integral. Despejo B0, este pasa para acá, esta condición inicial. La condición inicial pasa de este lado. ¿Sí? Es la condición, esta condición inicial es el voltaje de salida en t igual a 0. Vamos al circuito a recordarlo. ¿Sí? Es el circuito que estamos analizando. El voltaje de salida de este punto a tierra es lo mismo que medir el voltaje de este punto, que es todo esto, todo este punto es esto, a tierra. Acá hay una tierra virtual. Como esta tierra se trasladó acá, por esta condición, que B menos igual a B más, que vale 0, o B menos igual a B más, que es tierra. B más es tierra, entonces B menos también sería tierra. Aquí va a estar una tierra imaginaria, una tierra virtual. Por eso el voltaje que mido de aquí a acá es el mismo voltaje que mido de aquí a acá. ¿Sí? Este voltaje es lo contrario a esta polaridad que ustedes ven aquí. Es lo contrario, porque vean cómo este signo más está al signo menos. Y este signo menos, que estaría en tierra, este menos, iría con el más que está aquí. Si aquí va la tierra, entonces aquí sería el más. Más con menos y menos con más. Quiere decir que este voltaje es el negativo de este voltaje, el voltaje del capacitor. ¿Sí? O sea, el voltaje de salida es el voltaje del capacitor con el negativo de este voltaje. Lo que yo mida aquí, acá sería negativo. El mismo valor. ¿Sí? Entonces, en este resultado que acabamos de sacar, que ustedes ven aquí, este voltaje que está aquí sería el negativo del capacitor. Este sería lo mismo que poner menos BC de 0. O sea, puedo poner menos BC
de 0, el voltaje del capacitor en T igual a 0. Y este voltaje de salida pues es la integral del voltaje de entrada, pero además me da negativo, ¿sí? Entonces ahí más o menos, ahí está bien todavía, ¿sí? Entonces esta ecuación es la operación del integrador. ¿Sí? Vamos a dejar este video y pasamos a otro video. Gracias.